Antes de acabar esta serie de vídeos sobre C#, me gustaría comentar dos detalles que dejé pasar por alto cuando hablamos de las clases y que considero que son importantes. El primero de ellos es que todo en C# es una clase. Y cuando digo todo, hago referencia específica a los tipos de datos. En muchos lenguajes, elementos como int son tipos básicos que el sistema soporta. En este caso, en C# directamente estos tipos de datos son clases. De hecho, int realmente es un system.int32. ¿Por qué yo utilizo int? ¿O por qué generalmente todos utilizamos int? Pues porque el propio sistema nos proporciona una serie de alias, de tal manera que denomina int a lo que es un objeto de tipo system.int32. De hecho, aquí en el propio código, yo coloqué, aquí escribí el boolean, si os acordáis, y si os fijáis, lo quito un segundito, veis que está en verde del mismo color que están las clases, es decir, el propio entorno identifica boolean como una clase. De hecho es system.boolean. Existe un alias que es bool, que podemos utilizar sin mayor problemas. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, todas estas clases derivan siempre de una misma clase. Para verlo, vámonos a la vista de clases que tenemos aquí, y fijaros, en este caso profesor deriva sus tipos base, tiene persona y persona tiene object. Object, podemos comprobarlo con cualquiera de ellas, bueno, persona está claro, lo acabamos de ver. Informático tiene su tipo base y incluso programa, su tipo es object. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todos los objetos que definamos en C# al final tienen en común una serie de características, una serie, en este caso, de métodos. Los métodos los tenéis aquí abajo, definidos. No voy a entrar en todos ellos, no tiene mucho sentido, no son muy necesarios, pero sí me gustaría comentar al menos alguno de ellos. Por ejemplo, equals, que lo que hace es que nos va a comparar dos referencias de objetos en tiempo de ejecución. Get_hash_code, que lo que nos va a hacer es devolvernos un código hash que identifica de manera unívoca al objeto. Y también considero que es interesante getType. GetType es una función, no vamos a utilizarla nosotros en un principio, pero que se utiliza mucho en métodos de lo que C# denomina reflexión, que permite obtener información del propio ensamblado, es decir, del propio ejecutable. Qué librerías utiliza, qué tipos de datos utiliza, etc. La verdad es que es un detalle bastante interesante y útil. Por último, la verdad es que no vale la pena ni comentarlo, pero al menos por último tenéis el toString, un método que también existe en Java y que lo que va a permitirnos es poder escribir o poder recuperar el nombre del objeto, aunque podemos redefinirlo para las clases que usemos y que nos devuelva la información que consideremos oportuna.